Vamos a esperar un momento que se vayan conectando. Ya, está bien. Vamos a aprovechar para que puedas compartir su PPT. Mi pantalla, sí. Sí, comparte su pantalla, por favor. No quiere compartir toda la pantalla. ¿Se puede? A ver, tú me dices si sale, porfa. Ya. Perfecto. Sí sale, ¿verdad? Sí. Amplíalo, a ver. Ponle F5. Sí. Voy a... Espérame. Voy a... mi cámara. Ya. Y selecciona la ventana. Sí. Ya, perfecto, ya está. Ya, ok. Un momentito para que se vayan conectando. Bueno, buenos días aún. Soy Zaida Castro, soy bachiller en Psicología Clínica y miembro de Ciudadanas y Ciudadanos del Mundo. Como bien ya le mencionó Yuli, hemos dado inicio a nuestro ciclo de conferencias como parte de nuestros 2 años trabajando en promover los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que ella para poder haber dado apertura a este ciclo de conferencias? En esta oportunidad, mi persona va a hablarles un poco acerca de los marcos y las rutas de acción en casos de violencia sexual. Es decir, vamos a ver
qué hacer frente a un caso de violencia sexual, a quién debemos recurrir, qué servicios se deben prestar, entre otros. Para ello tenemos como objetivo conocer y abordar las normas y las rutas de acción en violencia sexual. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar sobre violencia sexual. Y evidentemente tenemos ideas o nociones sobre qué es, o también tendemos a relacionarlos con alguna situación en específico, ya sea por alguna vivencia personal o por el de algún conocido o también a una persona ajena. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos entendiendo por violencia sexual? ¿Qué es lo que hemos recepcionado del ambiente sobre qué es violencia sexual? La mayoría de las personas relacionamos la violencia sexual a los tocamientos no consentidos que tienen las otras personas sobre alguna parte de nuestro cuerpo. Asimismo, la noción que es más común es que está relacionado al abuso sexual. Entonces, a partir de estas preideas que tenemos acerca de qué es violencia sexual, definamos qué es. Empecemos definiendo, o mejor dicho, qué abarca este concepto. Según la ley 30364, la violencia sexual es aquella acción de contenido sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, es decir, usando la fuerza. Además, también están involucrados aquí los delitos de violación sexual, actos contra el pudor y tocamientos indebidos. Otro de los actos también que se incluyen en esta ley y como parte de la concepción de violencia sexual son aquellos actos que no implican necesariamente una penetración o un contacto físico y la exposición evidentemente de material pornográfico, entre otros. Una definición más clara es la que propone la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cual señala que la violencia sexual es todo acto sexual o tentativo no deseado, así como también los comentarios o insinuaciones sexuales que también no son deseados. También incluyen las acciones para comercializar o utilizar en cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción. En ese sentido, si bien es cierto, estos son términos a veces muy técnicos acerca de qué aborda la violencia sexual, para ello hemos tratado de utilizar palabras un poco más sencillas en esta maleta, ¿no? Que, por ejemplo, definimos que la violencia sexual va a ser no solo el hecho que alguien nos toque físicamente, sino también va a ser el hecho de las amenazas, el acoso, el exhibicionismo, los manoseos, las insinuaciones, los forzamientos, la violación, el hostigamiento sexual, el lenguaje excesivo. Todas estas palabras que vemos dentro de esta maleta comprenden lo que es violencia sexual. Entonces, si estamos frente a una persona que tiene un comentario un poco obsceno, entonces estamos frente a una situación de violencia sexual y es necesario empezar a identificar estos tipos de violencia sexual o estos actos de violencia sexual, porque muchas veces solamente nos quedamos en la idea de que es un abuso sexual y es más allá también de un abuso sexual. ¿Cómo se manifiesta la violencia sexual? El primer espacio donde se expresa, aunque sea difícil muchas veces de creerlo, es en la familia. Pero la familia no solo es concebida como el grupo de personas que comparten a veces el mismo vínculo sanguíneo, no, sino también es aquella relación interpersonal donde el agresor haya compartido el mismo domicilio que la víctima. Otro espacio que también se expresa mucho la violencia sexual son la comunidad, por ejemplo, la calle, los espacios públicos, el vecindario. En esos espacios la violencia sexual se presenta a través, por ejemplo, de el acoso sexual, a veces también la violación, la prostitución forzada, entre otros. Un último espacio son los espacios de servicios públicos. Es decir, las personas que ejercen este tipo de violencia muchas veces pueden ser los funcionarios o servidores públicos, como las policías, los serenazgos, los jueces, entre otros. En ese sentido, estamos hablando de que la violencia sexual
se ve expresada en la mayoría de espacios donde nosotros podemos interactuar. No es que tenga un lugar específico o una manera específica, sino que se manifiesta de diversas maneras en distintos espacios. ¿Cómo están las estadísticas en nuestro país acerca de violencia sexual? Todos aquellos que nos están escuchando en esta transmisión se deben preguntar por qué CDM tiene como objetivo quizá lanzar en estas primeras ponencias temas relacionados a la violencia, ¿no? Sucede que en la actualidad tenemos muchos casos de violencia sexual que cada vez aumentan más y es una situación preocupante, pues no solo está afectando a personas adultas, sino también está afectando ya a niños, niñas, adolescentes e incluso a los adultos mayores. Entonces, observemos cómo están las estadísticas en nuestro país para ver la gravedad del asunto. Por ejemplo, la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, evidenciamos que hay 828 casos, cuyas edades oscilan entre 0 y 5 años de niños que han sido víctimas de violencia sexual. Asimismo, cuyas edades oscilan entre 6 y 11 años, hay 3.655 casos. Y cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años, hay 7.881 casos. Evidentemente, las cifras son bastante altas. Estas cifras corresponden, y todas las cifras que les voy a ir mencionando, al año 2019. Durante todo el año 2019 son estas las cifras que se han recogido. Ahora, es necesario también tener en cuenta de que en el caso de los niños de 0 a 5 años, la primera persona agresora de ellos son sus vínculos, en este caso, de papá y mamá. Y en el caso de los adolescentes y niños que están entre los 6 y 17 años, son los vecinos o vecinas. En el caso de violencia sexual en adultos, evidenciamos que hay un total de 523 casos, de los cuales el 2.622 son el grupo mayor, que corresponden a 18 y 25 años, quienes han presenciado violencia sexual, violaciones sexuales. Así también el 4%, que corresponde a 1.527, que están las personas cuyas edades oscilan entre 26 y 35 años, 970 casos cuyas edades oscilan entre 36 y 45 casos, y 404 cuyas edades oscilan entre 45 y 59 años. En el caso de la violencia sexual en adultos mayores de 60 años, aquí hemos compartido los 4 tipos de violencia que hay, que es la violencia económica, física, psicológica y sexual. Si nos podemos dar cuenta, en este grupo, el menor grupo o quien tenga menor casos es la violencia sexual, evidentemente. Hay una mayor cantidad de violencia psicológica hacia ese grupo de personas. Sin embargo, el 44% de este 157 ha sufrido violencias sexuales. Y el principal agresor ha sido la vecina o el vecino. Entonces, es necesario preguntarnos por qué las cifras en violencia sexual cada vez son más altas, qué se está haciendo frente a ello. Y hay que también tener en cuenta de que estas cifras simplemente son las reportadas a través de las denuncias. Hay muchos casos que no se denuncian. Entonces, es ahí la importancia de interesarnos sobre este tema, es ahí la importancia de ver qué hacer, cómo ayudar a las personas que están en esta situación. ¿Cuál entonces es la ruta para poder prevenir la violencia sexual? De acuerdo a la ley número 30364, que es la ley que vamos a trabajar en esta ponencia, esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Se ha establecido mecanismos en esta ley, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas. Para ello, como ya también lo había mencionado Yuli, en esta ley se ha dividido el esquema procesal de la ley tiene 2 etapas. La primera etapa es la de protección, que ya Yuli lo ha mencionado y que también lo vamos a mencionar aquí, haciendo énfasis en algunas partes, y la segunda etapa, que es la etapa de la sanción. Entonces, hablemos un poquito sobre la etapa de protección, que ya lo habló, como les había mencionado Yuli, y esta etapa básicamente busca
brindar información acerca de quiénes pueden denunciar, cómo denunciar, dónde presentar una denuncia, qué acciones se realizan. Entonces, vamos por partes. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿quiénes pueden denunciar? Entonces, las primeras personas que pueden denunciar son las víctimas, la Defensoría del Pueblo, los profesionales de salud o educación que hayan evidenciado durante su trabajo casos de violencia y cualquier otra persona que también haya sido testigo de este tipo de violencia. El segundo paso es cómo denunciar. La denuncia puede ser a través de un medio escrito o verbal. El tercer paso es dónde se presenta la denuncia. Las denuncias se realizan ante la Policía Nacional del Perú o ante el Juzgado de la Familia. En el caso de violencia que involucre tanto a niños, niñas y adolescentes, la denuncia puede realizarse ante la Fiscalía de la Familia. Ahora, si los hechos configuran una presunta comisión del delito como tal, la denuncia también se debe interponer ante la Fiscalía Penal. Ahora, es necesario saber que no todos los lugares existen estas instancias. Entonces, en los lugares donde no existen estas instancias, se puede presentar ante un juzgado de paz letrado o un juzgado de paz dentro de las 24 horas. El cuarto paso. ¿Qué acciones se realizan? Las acciones que se realizan las operadoras o los operadores del sistema de justicia que reciben evidentemente la denuncia es que deben aplicar las fichas de valoración de riesgo. Estas deben ser realizadas por la operadora y el operador. Estas fichas no pueden ser llenadas por la víctima. Asimismo, se deben realizar las evaluaciones físicas y psicológicas, las cuales son gratuitas en todos los establecimientos públicos y privados que son autorizados por el MINSA, y eso se debe realizar dentro de las 72 horas. Ahora, la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de medidas va a dictar el juez frente a esta denuncia? Primero, se tiene que tener en cuenta que cuando la denuncia llega al juzgado de familia, el juzgado de familia va a realizar una audiencia que puede ser con o sin la presencia de las víctimas, ¿no? Entonces, en esta audiencia, el juez va a dictar las medidas de protección y las medidas cautelares correspondientes en el plazo de las 72 horas que establece evidentemente la ley. ¿Quién va a ejecutar estas medidas de protección? Estas medidas de protección las va a ejecutar la Policía Nacional del Perú. Aquí la policía debe elaborar un mapa georreferencial de las víctimas, asimismo habilitar un canal de comunicaciones, informar a la víctima y al agresor sobre las normas las medidas de protección que se ha brindado y establecer una comunicación constante. Ahora, es muy posible que si la víctima no esté de acuerdo con las medidas que les ha otorgado el juez, entonces aquí la víctima puede interponer un recurso de apelación a la Sala Superior de la Familia. El siguiente paso es, ¿qué hace el juez o la jueza en este caso con el expediente? Luego de terminada toda la audiencia con las medidas de protección, con las medidas cautelares, el juez va a remitir el expediente al fiscal penal o mixto. Y aquí es donde empieza la segunda etapa de este proceso, que es la etapa de la sanción. Aquí, una vez el fiscal penal o mixto reciba el expediente, ellos como titulares de la acción penal van a iniciar una investigación y evidentemente esta investigación va a tener que seguir las disposiciones establecidas de las diferentes normativas, como son, por ejemplo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal promulgado por el Decreto Legislativo 957, el Código de Procedimientos Penales y otras normas también sobre la materia, ¿no? Aquí la Fiscalía puede tomar medidas de protección y solicitar la asistencia del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Ese es el primer paso en esta etapa de sanción. El segundo paso de esta etapa de sanción es preguntarnos qué va a hacer el juez penal o qué va a hacer la jueza penal o mixta, ¿no? Evidentemente van a mantener en vigencia las medidas de protección y las medidas cautelares que fueron dictadas por el juzgado de familia, siempre y cuando las víctimas persistan en condiciones de riesgo. Si las víctimas no persisten en situaciones de riesgo, se va a cesar las medidas
de protección y las medidas cautelares. Ahora sí, en el transcurso de la investigación se advierte que si los hechos no llegan a constituir un delito, pero sí existe la probabilidad de que configuren faltas, entonces el fiscal va a remitir esto al juzgado de paz letrado. Pero si sí evidencian un delito, se va a remitir al juez penal. Entonces, las faltas al juez de paz letrado y los delitos al juez penal, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de sentencia va a dictar el juez o la jueza, que es el tercer pasito en esta etapa de sanción? Una vez que lleguen ambos casos, tanto las faltas como los delitos a estas instancias, el tipo de sentencia que va a dictar el juez o la jueza puede ser condenatoria o absolutoria. En ambos casos, si es una sentencia absolutoria, evidentemente van a cesar las medidas de protección y las cautelares. Sin embargo, si son condenatoria, en ambos casos, la instancia que ya se va a encargar de que se cumpla la sentencia que ha determinado el juez va a ser el INPE. En el caso de las faltas, se va a tener una pena limitativa de los derechos, en el cual la persona, en este caso el agresor, va a prestar servicios a la comunidad. Pero en el caso de los delitos, sí va a haber una pena privativa de la libertad, ¿no? Ahora, ¿se puede apelar a esta sentencia dictada? Sí, sí se puede apelar. En ambos casos se puede apelar. Ahora, ¿cuál es el último paso? ¿Dónde se inscribe esta sentencia firme? Esta sentencia firme se va a inscribir en el Registro Único de Víctimas y Agresores que está en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, estas son las dos etapas, la etapa de protección y la etapa de sanción que comprenden en la Ley 30364 como medida de protección para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres o frente a cualquier miembro de la familia. Ahora, sabiendo este proceso, es necesario saber a qué institución, mejor dicho, puede brindarme asistencia jurídica o defensa gratuita, quién me puede brindar mayor información, a quién puedo acudir. Aquí tenemos a 3 instituciones: al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también conocido como el MIM, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el MINJUS, y al Ministerio Público. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables encontramos a 5 grupos que nos pueden generar apoyo, que es el Centro de Emergencia Mujer, también conocido como el CEM, los centros de emergencia mujer que están dentro de las comisarías, el Servicio de Atención Urgente, también conocido como el SAP, la línea 100 y el chat 100. Ahora, ¿qué tipo de servicio nos puede brindar el Servicio de Emergencia Mujer? Es un servicio público que va a ofrecer orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Lo mismo va a suceder en los centros de emergencia mujer que están en las comisarías. ¿Por qué es lo mismo? La única diferencia es que los centros de emergencia mujer están dentro de la comisaría. ¿Por qué se hace ello? Porque la mayor cantidad de las denuncias son atendidas en la policía. Entonces, se implementa un modelo de intervención conjunta y aquí se atiende siempre las 24 horas, inclusive los feriados. El SAU es un servicio gratuito a víctimas de violencia familiar y sexual. La línea 100 es un servicio gratuito telefónico que va a brindar información, orientación, consejería y también soporte emocional a todas las personas afectadas por la violencia, Y la denuncia en este caso pueden ser anónimas. Si, por ejemplo, yo tengo una persona conocida que sé que está sufriendo violencia y no quiere denunciarlo yo, pues yo quiero apoyarla, lo denuncio, pero no quiero que se enojen, quizá en el hipotético caso con mi persona, puedo hacer una denuncia anónima. En el chat 100, es un servicio personalizado a través de internet y que está en tiempo real. Brinda acá también información y orientación psicológica, identifica situaciones de riesgo de violencia que pueden presentarse sobre todo en las relaciones de pareja. En el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encontramos al Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra. Alegra brinda servicio legal, en especial a aquellas personas de recursos bajos. Y en el caso del Ministerio Público encontramos a las unidades de asistencia a víctimas y testigos. Aquí, estas unidades están compuestas por profesionales de las áreas
tanto de psicología, derecho y trabajo social. Ellos brindan asistencia integral a todas las víctimas y testigos para poder afrontar las consecuencias emocionales que les va a generar la denuncia, el delito y las afectaciones también que puede generar todo el proceso. Es como un acompañamiento que van a brindar estas tres carreras, estos tres tipos de profesionales. Ahora, ¿qué derechos tiene uno si fue víctima de violencia sexual? Tenemos derecho a ser atendidos con prontitud y de forma gratuita en todos los servicios públicos sin necesidad de tener procedimientos invasivos ni revictimatorios. A todos ellos se puede acudir acompañada de un familiar, una amiga o una persona que pueda ser de soporte. También recibir la atención integral de los servicios esenciales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los cuales la mencioné anteriormente. También pasar los exámenes y la detección de infecciones de transmisión sexual de manera gratuita. También pasar examen médico y psicológico, disculpen, como parte del Instituto de la Medicina Legal, y también recibir atención gratuita en salud mental o en cualquier especialidad que se requiera. ¿Qué derechos deben asistir en el proceso luego de interponer una denuncia? Ser tratado con respeto, ¿no? Asimismo, el personal de la Policía Nacional del Perú debe recibir la denuncia y remitirlo al Poder Judicial. Asimismo, también si la policía en ese momento está siendo testigo de un acto de violencia sexual, está en toda la capacidad de detener al agresor y llevarlo, en este caso, a la comisaría hasta que se abra un proceso. El juez debe otorgar medidas de protección y cautelares, como ya lo habíamos conocido durante el proceso. La parte agresora debe ser retenida en el momento dentro de las 24 horas. La policía debe brindar un número telefónico disponible las 24 horas del día. Si en el caso de la violencia sexual se ha dado en el ámbito laboral, no puede ser despedida la persona. Asimismo, se justifican las faltas, las tardanzas. También, si se ha producido en el ámbito escolar, también la persona tiene toda la opción de poderse cambiar de colegio, poder cambiar sus horarios. Asimismo, también se justifican las faltas, las tardanzas, ¿no? Y bueno, también se puede retirar voluntariamente del hogar. Y bueno, esa ha sido toda la ponencia acerca de las rutas de acción frente a la violencia sexual que puedan vivir los niños, las niñas, los adolescentes y, bueno, personas mayores. Gracias. Y no sé si hay alguna duda, pregunta. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, me despido. Agradezco a todas aquellas personas que han estado conectadas tanto a la transmisión de Yuli como a la transmisión de mi persona. Y bueno, pedirles que nos sigan en nuestras redes. Estamos cumpliendo 2 años y bueno, estamos bastante comprometidos con trabajar en promover los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes. Y gracias por todo el apoyo también brindado durante estos 2 años.